Muy bien, gloria a Dios. Eh, el mensaje de esta mañana, como ya ustedes saben, mis hermanos, se titula Aún podemos triunfar. La palabra de Dios dice en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No dice algunas cosas, dice todas son hechas nuevas. Y podríamos meditar en la gran bendición eh, de estar en Cristo Jesús, la gran bendición de haber sido justificados, de haber sido regenerados, de haber sido santificados. En el año 1992 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de verano en Barcelona. Uno de los momentos más memorables de aquellas Olimpiadas fue la carrera semifinal 400 metros. Y como en todo deporte, siempre hay alguien que es el favorito de la gran mayoría. Todos están prácticamente seguros de que X personaje va a ganar. Bueno, para esa carrera, y seguro que ustedes sabrán muy bien esta historia, algunos de ustedes presenciaron ese momento, lo vieron en televisión. Para esa carrera, el favorito era un hombre llamado Derek Redmond, un hombre que se había preparado toda su vida para ese momento. Y dicen algunos que había sido sometido a 5 cirugías por algún problema en alguna de sus articulaciones, en alguno de sus tendones. Bueno, llegó el momento de la carrera, se dio el banderazo de salida, todos corrían a todo lo que daban. Derek Redmond no era la excepción hasta que faltando solamente 175 metros para llegar a la meta, tuvo una lesión en la parte trasera de su muslo derecho y se desplomó del dolor. Todo ese momento quedó captado en cámaras, la cara de dolor que él hacía, los gritos, los llantos, todo lo que su rostro estaba expresando en ese momento del dolor de aquella lesión que había tenido. Todos los demás competidores llegaron a la meta mientras los paramédicos llegaban a darle asistencia a Derek. Los camarógrafos, por otro lado, enfocaban al hombre caído entre el público. Había quienes solo se quedaban viendo, otros aplaudían y otros alzaban su voz motivándolo para que se levantara. Bueno, fue un momento en el cual hubieron muchas reacciones hasta que este atleta Derek se levantó y a como podía, cojeando, trataba de seguir la carrera. Muchos trataron de detenerlo. Los médicos, los paramédicos, personal de asistencia de esa carrera trataban de detenerlo, pero él simplemente se resistía a terminar de esa manera. Y ahí entre la multitud se veía a un hombre que venía corriendo hacia Derek. Ese hombre que venía corriendo era el padre de Derek, quien lo apoyó y lo acompañó hasta la meta. La vida del cristiano es una carrera, mis hermanos y mis hermanas. Pero no es una carrera de 400 metros, no es una carrera de velocidad, es una carrera de obstáculos y es una carrera que podría ser bien larga, mi hermano. Y aun cuando no es una carrera de velocidad como en la que estuvo este señor, este atleta que quedó para la historia, y usted puede buscar un video en YouTube sobre ese momento, aun cuando la carrera del cristiano no es de velocidad, el escenario de esa carrera podría ser muy similar al de la Olimpiada en la cual estuvo participando este atleta. Algunos van a tropezar en el camino, por no decir que posiblemente todos.
van a caer, van a llorar, van a gritar de dolor, como lo hizo Derek, y en medio de, unos van a seguir su camino sin parar y van a llegar a la meta sin ni siquiera voltear a ver atrás hasta que ya llegaron a la meta. Otros probablemente se van a detener para tratar de ayudar a la persona que se cayó. No es algo seguro, pero puede que alguien se detenga, que tenga compasión por usted y decida ayudarle para que pueda llegar a la meta. Pero independientemente de si le ayudaron o no le ayudaron, el Padre sí está dispuesto a darnos su mano para continuar. Hoy, en esta mañana, quiero dirigirme a cada uno de ustedes, claro está, pero especialmente a aquella persona que siente y es consciente de que ha caído en media carrera. Alguien podría estarse preguntando, ¿es posible que un cristiano caiga en pecado? ¿Es posible que una persona que ha sido justificada, que ha sido regenerada, que ha sido santificada, caiga en pecado? ¿Es eso posible? Algunos se inclinan a un extremo en el que dicen que definitivamente es imposible que un cristiano, que un creyente, que una persona que ya pasó por todo el proceso de justificación, de regeneración, de santificación, caiga del estado en el cual se encuentra. La respuesta bíblica, mi hermano y mi hermana, es sí. Por esa razón encontramos en el libro de Efesios lo siguiente. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 17. No por nada vamos a encontrar esta escritura. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 17. Siempre hay un hermano que está mandando mensajitos ahí, las citas bíblicas. Entonces, mi hermano, muchas gracias para que el hermano que no pudo escuchar pueda ingresar al chat y pueda encontrar ahí la cita bíblica. El hermano que quiera ayudarnos de esa manera, se lo agradecemos enormemente. Dice la palabra de Efesios, Dios, ¿sí? Efesios, ¿qué? Disculpe. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 17. Gracias. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, ¿a quién va dirigida la carta? ¿A quién les están hablando? A hermanos en la fe, a miembros de la familia de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vuelvo a preguntar, ¿a quién va dirigida la carta? ¿A quién les están hablando? A los hermanos en la fe. ¿Por qué razón? ¿Para qué les está diciendo eso? Para que se afirmen contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios es bien clara.
Y ante las preguntas que alguien se pueda hacer, ¿es posible que una persona que ha nacido de nuevo caiga en pecado? ¿Es posible que una persona que ha sido justificada, regenerada, santificada, caiga en pecado? Mi hermano, la palabra de Dios dice que es completamente posible. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y puede haber muchos motivos por los cuales alguien puede descuidarse y caer en el pecado. Un tiempo perfecto para Satanás y sus secuaces es el de la tribulación. Cuando usted está pasando por dificultades y su ánimo decae, cuando usted no para de llorar y está decaído totalmente, debe tener cuidado, porque puede caer en los lamentos, el lloro y nada más, y quedarse en eso y nada más. O puede fortalecerse en la oración, en la palabra, en la fe en Cristo Jesús. Satanás, mi hermano, está listo para enviar dardos de fuego, como dice la Escritura, en el momento en el que nos veamos vulnerables. Esa es la palabra por excelencia. Ese es el momento por excelencia que Satanás está esperando para enviar dardos de fuego. Ese momento en el que usted está vulnerable. Por eso Efesios nos exhorta a tomar el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nos dice a los hermanos en la fe: estén preparados, estén precavidos, estén atentos, porque Satanás no va a descansar, porque Satanás va a buscar ocasión para hacerle caer, porque Satanás va a buscar un momento donde usted sea vulnerable y le va a lanzar dardos de fuego. Se estará alguien preguntando posiblemente: pastor, ¿es posible que una persona que es templo del Espíritu Santo esté luchando todavía con los deseos de la carne? En todas las cartas del apóstol Pablo encontramos que en los creyentes existen principios que son contrarios entre sí o que se oponen entre sí. De hecho, en toda la Biblia los podemos encontrar, y me refiero a la naturaleza y la gracia, la carne y el espíritu. En ese sentido, los destinatarios de las cartas de Pablo eran exhortados a luchar y vencer sobre el mal por medio de la fe en Jesucristo. Veamos qué dice Pablo al respecto en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Muy bien, ahí está el hermano Smart ayudándonos con las citas. Entonces, si no escuchan las citas, pueden buscarlo en el chat, mis hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La epístola, la carta a los Gálatas, a las iglesias, a los creyentes, a la familia, a la fe, allá en Galacia, dice: andad en el Espíritu. ¿Es posible que una persona que ha nacido de nuevo y es templo del Espíritu Santo se le haya que recordar, se le haya que motivar, se le haya que exhortar para que ande en el Espíritu? Pero ¿cómo, pastor, si ya es templo del Espíritu Santo? Bueno, Pablo lo hizo, mi hermano y mi hermana. Digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne siempre va a desear, la naturaleza pecaminosa siempre va a desear ir al pecado, correr hacia el pecado. Los deseos de ella siempre va a ser contra los deseos del espíritu. Espíritu con mayúscula. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es una lucha, es una batalla constante. Recordemos que estamos en ese camino llamado la perfección cristiana, en el que no pretendemos haberlo alcanzado ya, sino que proseguimos al blanco, sino que seguimos batallando, sino que seguimos luchando. Pablo se está dirigiendo a creyentes, a hermanos en la fe. Pablo los exhorta a, número uno, andar en el Espíritu. Número dos, no satisfacer los deseos de la carne. Finalmente les dice el porqué de la exhortación. Ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, 16, 17, les da una descripción, eso es lo que hace Pablo, de su estado general. Y no solo del estado de él, sino del estado de toda la humanidad. Aún hayan nacido de nuevo. El apóstol afirma que la carne, la naturaleza pecaminosa, se opone al espíritu. Es por esa razón que Pablo declaró allá en la epístola a los romanos, en Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por ahí dicen algunos que hay un trabalenguas en Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, lo que espiritualmente quiero hacer, lo que según el espíritu me motiva a hacer, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo nos habla de esa lucha constante que hay entre la carne y el espíritu. Y yo quiero decirles algo en esta mañana. No hay motivo para avergonzarse, mis hermanos. No hay motivo para el temor, mis hermanos. Si usted ha estado teniendo alguna lucha, si usted ha estado batallando en alguna área, si usted se ha deslizado, ha caído, mi hermano, el mensaje de esta mañana, como dije al inicio, es para usted. Porque podría apoderarse de nosotros, podría embargarnos un sentimiento de vergüenza, de dolor, de, de, vamos a ver, de enojo con nosotros mismos, tantos sentimientos encontrados. Y el diablo quiere que nos quedemos en eso, en el enojo, en la vergüenza y nada más. Y podemos llegar al punto de alejarnos de Dios, de alejarnos del Señor, de alejarnos de la iglesia y separarnos completamente de Él. Eso es lo que el enemigo quiere. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, no debemos malinterpretar las palabras del apóstol Pablo creyendo que podemos entonces dar rienda suelta al pecado. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, Pablo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más adelante, del versículo 11 al versículo 14,
así también vosotros consideraos, es decir, me invita a que yo consideraos muertos al pecado. Ya el Señor lo hizo, pero ¿se lo está creyendo? Ya el sacrificio fue hecho, pero ¿se lo está creyendo? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y subraye en rojo, en negrita, póngale flechas, un círculo como usted quiera, pero recálquelo bien, no reine, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El llamado supremo, mis hermanos y mis hermanas, el llamado supremo que nos hace la palabra de Dios es: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Presenten, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Presenten sus miembros para Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, para esto hay que ser conscientes, hay que tener una noción de lo que se está haciendo, hay que tener voluntad para que el pecado no reine, y sino que sea el Señor Jesucristo reinando en nosotros. Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al versículo 29, nos plantea precisamente el caso de quienes pecan deliberadamente, obstinadamente, soberbia y rebeldía, quienes rechazan el sacrificio de Jesucristo, porque el pecado reina en ese cuerpo mortal. Aquí le estoy presentando una serie de posibilidades, una serie de realidades, según los principios que son verdaderos, los principios que nos presenta la palabra de Dios, los principios que nos presentan las escrituras. ¿Es posible caer? Es posible caer. Por muchos motivos se puede caer. Uno de los principales es que usted esté pasando por tribulación y está angustiado, está llorando, eh, no está fortalecido, ¿verdad? Y el enemigo aprovecha y envía dardos y usted cae. ¿Es posible? Es posible. Pero por otro lado, tenemos a los que pecan deliberadamente. Ya esos son otros 100 pesos. Vimos que Pablo nos dijo allá en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora vamos a ver un ejemplo de, de un caso en donde el pecado reina en el cuerpo. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 26, versículo 29. En un caso de análisis, presentaban a una persona que llegaba corriendo donde el pastor, porque leyó Hebreos capítulo 10, versículo 26, versículo 29, y justo la noche anterior ella había robado, había hurtado en un supermercado algo, unos chocolates, unos chicles, lo que usted quiera, se robó. Y lo hizo totalmente consciente. Claro, estaba pasando por una situación especial, pero robó. Y al leer Hebreos capítulo 10, versículo 26, versículo 29, esa persona estaba angustiada por lo que la escritura decía. Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo no iba a llegar corriendo esa pobre persona desesperada después de haber robado, después de haber pecado y era consciente de que había pecado? Porque ya no había más sacrificio por los pecados, sino que lo que quedaba era una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que lo iba a devorar. Esta persona llegó angustiada, llegó desesperada, porque era consciente de que había pecado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que esta persona está mostrando? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Otras traducciones, ahí donde dice, porque si pecaremos voluntariamente, dicen, porque si pecamos deliberadamente, porque si pecamos obstinadamente, con soberbia, es decir, me está hablando de una actitud de soberbia y rebeldía, un rechazo rotundo al sacrificio de Jesucristo por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Aquí nos está hablando de otra cosa. Está hablando de una actitud en la que a todas luces el pecado está reinando en ese cuerpo, en donde ya no es, y note que abajo dice en el versículo 19, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Estamos hablando de una persona que ya fue santificada, es decir, ya fue justificada, ya fue regenerada, fue santificada, pero aún así resulta que ya el Espíritu dejó de reinar, ya Cristo dejó de reinar. Él decidió darle rienda suelta al pecado y ahora el pecado reina en él y reincide en el pecado una y otra y otra y otra y otra, y se hizo un deporte aquel. Ya la carrera no es proseguir al blanco, al perfecto llamamiento de Dios en Cristo Jesús, sino ya el deporte es reincidir una y otra vez en el pecado. Estamos hablando de una persona que peca obstinadamente, que ya no le importa el sacrificio de Jesucristo, ya reina el pecado. Pero aquel hermano o hermana que ha estado afligido porque cayó, sea en palabra, sea en hecho o sea en pensamiento, y está arrepentido de todo corazón, permítame compartirle, no lo que el pastor Eric dice o cree. El pastor Eric es un hombre con la misma naturaleza que cada uno de ustedes tiene. Permítame presentarle lo que la palabra de Dios dice. Vamos a Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al versículo 16. Y quiero recalcar, no importa por qué razón esté afligido usted. Puede ser porque cayó, ya sea en palabra, ¿verdad? A veces minimizamos, cayó en palabra, de pronto se enojó y dijo lo que no tenía que decir. De pronto le chocaron el carro y pensó lo que no tenía que pensar. O de pronto, qué sé yo, le llegó algún mal pensamiento o cometió algún hecho, la índole que sea. Si está arrepentido de todo corazón, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el hombre es tentado, tiene debilidades, pero puede caer en pecado. El único que fue tentado, el único que fue sometido a debilidades, pero sin pecado, fue ese sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y qué bendición es saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta carrera, amado hermano y hermana que nos está acompañando en esta mañana, en esta carrera, aunque todos sigan corriendo y nadie se detenga a darle la mano, aunque lo vean de lejos, aunque lo vean de reojo, aunque lo vean por debajo del hombro y cuchicheen contra usted, aunque parezca imposible eliminar todo sentimiento de vergüenza, de temor, angustia e incluso rencor contra usted mismo, no se detenga, levántese y prosiga al blanco, al perfecto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace algunos años, bastante ya, no sé cuántos exactamente, recuerdo que todavía estaba yo en el grupo de jóvenes y, y yo estaba ahí en la iglesia sirviendo en lo que yo pudiera. Y, y había caído yo en media carrera y me había embargado un sentimiento espantoso, espantoso, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de rencor contra mí mismo. No podía ni siquiera entrar a la iglesia porque sentía un enorme dedo que salía desde arriba y me estaba señalando. Entraba en el momento en el que ponía un pie en la iglesia y posiblemente algunos se estarán identificando, sea acá o sea alguien que lo va a ver luego en YouTube. Posiblemente alguien se va a identificar. Y no podía poner un pie en la iglesia porque sentía que todos los ojos estaban puestos sobre Erika. Es una sensación espantosa, pero qué bueno es saber que aún hay esperanza. Qué bueno es saber que aunque caímos en media carrera, aún podemos triunfar, aún podemos levantarnos. El Señor está dispuesto a darnos su mano para que nosotros avancemos, para que nosotros nos levantemos, para que nosotros nos limpiemos las rodillas, para que nosotros nos sacudamos y que nosotros terminemos la carrera a como debe ser. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cayó, levántese, sacúdase las rodillas, enróllese las mangas. Si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay motivo para vergüenza, no hay motivo para aislarse, no hay motivo para salir corriendo. Eso es precisamente lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás quiere. Que usted sienta ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de vergüenza y que no siga la carrera.
que abandone la pista, pero no. He aquí todas son hechas nuevas. Yo lo invito, mi hermano y mi hermana, para que no pierda la esperanza, para que continúe. Aún puede triunfar, aún podemos triunfar. Si aún está con vida, si el Señor le ha bendecido con un día más de vida, vea el día qué bonito nos hace hoy, un día soleado, un día caluroso. Si el Señor le ha bendecido con un día más de vida, con el hecho de que usted pueda abrir sus ojos, usted pueda caminar, es porque aún hay misericordia, es porque aún hay una oportunidad para el arrepentimiento, para levantarse y para seguir corriendo esta carrera que no es de velocidad. Esta carrera lleva tiempo y aún estamos siendo perfeccionados. Vamos a orar. Amén, pastor. Si usted siente vergüenza, si usted es consciente de que sí, caí en el pecado, me caí en media carrera, en hecho, en pensamiento, en palabra, en lo que sea, caí. Ore ahí donde está. Y si no lo ha hecho, la palabra dice, el que está firme, mire que no caiga. Una advertencia. ¿Por qué? Porque es posible caer. El que está firme, mire que no caiga. Y si conoce a alguien que está pasando por alguna situación en especial, donde ha caído y le está costando levantarse, entonces ore por él, ore por esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, aleluya. Muchas gracias te damos por Padre celestial, gracias, tu papá. amor, Señor. No Por tu inmenso amor, más grande que el tuyo, Señor. ese amor tan grande, Por tu gracia. por tu gracia, Porque Padre. reconoces cuál es nuestra naturaleza, cuáles son nuestras debilidades, tú las conoces. Sí, amén. Padre, y te compadeces de ellas. Te compadeces de ellas. Y estás ahí aún para levantarnos. Estás ahí para darnos la mano, para darnos el brazo, para sostenernos, para darnos nuevas fuerzas, para que no quedemos a medio camino. Padre, si hay algún hermano o alguna hermana en la fe que está pasando por la dificultad de haber caído en el pecado, yo oro para que todo sentimiento de culpa, de vergüenza, de rencor contra sí mismo, todo sentimiento de esa sensación fea de que hay un dedo enorme señalándole y hay un montón de ojos encima de él acusándole, se ha quitado. Que esa persona pueda ser liberada de esa carga, que esa persona pueda reposar en tus promesas, que esa persona pueda enmendar, que esa persona pueda recuperarse, que esa persona pueda acudir al trono de la gracia, que esa persona sea bendecida con el perdón, que esa persona reciba el perdón, que no se niegue al perdón, sino que reciba tu perdón, Padre. En el nombre de Jesús. Que esa persona sea fortalecida, Señor. Quizás son muchos meses, muchos días, muchos años en los cuales esa persona no ha puesto un pie en la iglesia por la vergüenza, por ese sentimiento de acusación. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que esa persona sea liberada de esos dardos del enemigo, de toda influencia demoníaca que le acusa, que no le permite avanzar. En el nombre de Jesús. Padre, tú conoces lo que hay en los corazones de cada uno de tus hijos. Yo oro para que seas propicio según las necesidades de cada uno de ellos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Amén. Qué bendición. Sí, amén, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, como ya ustedes saben, vamos a compartir el tiempo de Santa Cena. Así que vamos a dar un tiempito para que usted se prepare, para que usted tome su juguito de uvas y tome su pancito y podamos participar de este acto que es una bendición directa para nuestras vidas. No tenga, si ha cometido pecado, como ya lo vimos, si ha caído en media carrera, pero hay arrepentimiento en su corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a dar ese chancecito, mis hermanos, para que puedan prepararse con el jugo de uva y con el pan. Y en unos minutitos, en 2 minutitos, volvemos. Muy bien. ¿Están listos, mis hermanos? Amén, pastor. Amén, amén, pastor. Ok, muy bien. Vamos a esperar que los demás confirmen. Amén. Muy bien. Pastor, Muy bien, muy bien.
Muy bien, gloria a Dios. Todos están listos, qué bendición. Muy bien, Kelaya. Cuando participamos del acto de la Santa Cena, estamos compartiendo el acto del sacramento en familia, como hermanos en la fe, haciendo memoria, recordando que eh, Cristo se entregó por nosotros y es una bendición de Dios que viene directamente a la vida de cada uno de nosotros como creyentes. En este acto todos nos disponemos a participar con gratitud profunda, reconociendo el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Al unirnos, miramos la grandeza del Espíritu Santo, el amor de Dios y los méritos del Hijo de Dios. Siendo la Santa Cena, un medio de gracia en el que juntos anhelamos, y ese es el anhelo de la Iglesia, anhelamos crecer y madurar en la fe. Que nuestras almas sean fortalecidas por la gran presencia del Espíritu Santo en nosotros. En nuestra Iglesia Evangélica Metodista Ágape Limón, calificamos este acto de la Santa Cena como el acto que permite que la gracia divina se mueva hacia la vida interna de cada creyente. Es así como fortalecemos la conducción de la gracia preveniente, justificante y santificadora. Damos gracias porque hemos sido liberados del pecado, del poder del pecado, y somos guardados del pecado. Ya el pecado no reina en nosotros, en nuestro cuerpo, sino que es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Tu perdón, el único, lo hemos recibido. De nuevo acudimos para presentar nuestros cuerpos delante de ti y nos disponemos, Padre, para recibir más de lo que ya nos has entregado. Mis hermanos, esta dinámica de vida nos exhorta, es una exhortación a participar de la comunión continuamente en medio del pueblo. La palabra de Dios dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ore ahí donde usted está, mi hermano y mi hermana. Ore, Amén. hable con el Señor. Tomamos el pan y, habiendo dado gracias, dice la palabra del Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de participar en tu mesa, en la Santa Cena. Muchas gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, en expiación, en perdón de nuestros pecados. Gracias por tu amor. No hay muestra de amor más grande. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu misericordia y tu bondad? Gracias te damos, porque nos has liberado del pecado y nos guardas del pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición compartir con cada uno de ustedes. Que el Señor me los continúe bendiciendo.